3. Los templos que miran el cielo. Cuanto más sabemos sobre Stonehenge gracias a la ciencia moderna, Stonehenge se convierte en más increíble. De hecho, no si fuera por la evidencia visible de los megalitos y los trabajos en la tierra, estaría de alguna manera desaparecido, como tantos monumentos antiguos a través de los caprichos del tiempo y la naturaleza, o los estragos causados por el hombre, toda la historia de las piedras que podrían calcular el tiempo, y círculos que podrían predecir eclipses y determinar los movimientos del sol y la luna hubiese sonado tal que pareciera mentira o muy difícil de creer para la Gran Bretaña de la Edad de Piedra, que habría sido considerado un mito. La gran antigüedad de Stonehenge, la cual sigue creciendo debido a que el conocimiento científico va aumentando más, y por supuesto es lo que da más problemas a los científicos. Y es principalmente la fecha de construcción comprobada para el primer Stonehenge, el segundo y el tercero, que han llevado a los arqueólogos a buscar visitantes mediterráneos y a los eminentes estudiosos a eludir a los dioses antiguos, como las respuestas posibles para el enigma. Para el conjunto de preguntas problemáticas tales como ¿por quién? Y ¿para qué? La pregunta ¿cuándo? Es la más satisfactoriamente contestada. Arqueólogos y físicos, a través de modernos métodos de datación como las mediciones de carbono 14, se les unió la arqueoastronomía para acordar las fechas. 2900 a 2800 a.C. para el primer Stonehenge, y las fechas 2100 al 2000 a.C. para el segundo y tercer Stonehenge. El padre de la ciencia de la arqueoastronomía, aunque prefirió llamarlo astroarqueología, que expresa mejor lo que tenía en mente, sin lugar a dudas fue Norman Lockyer. Es una medida que establece cuánto tiempo la ciencia lleva a aceptar la innovación a la nota, que es prácticamente un siglo completo desde la publicación de la obra maestra de Norman Lockyer, titulada El amanecer de la astronomía, en 1894. Después de haber visitado la región del Levante, en el Mediterráneo en 1890, observó que mientras que para las primeras civilizaciones en la India y China hay pocos monumentos pero muchos registros escritos que establecen su edad, todo lo contrario ocurre en Egipto y Babilonia. Eran dos civilizaciones de indefinida antigüedad donde abundaban los monumentos, pero la medición de su antigüedad era incierta, en el momento de la escritura de Norman Lockyer. Lo cual lo despertó, escribió, que era verdaderamente notable que en Babilonia desde el principio de los tiempos, la señal de Dios era una estrella, y que al igual que en Egipto, en los textos jeroglíficos, las tres estrellas representan el término plural, dioses. Registros babilónicos en tablillas de arcilla y ladrillos de arcilla quemados, el noto, que parecían indicar ciclos regulares de posiciones de la luna y las posiciones del planeta con una precisión extrema. Los planetas, las estrellas y las constelaciones del zodíaco son representados en las paredes de las tumbas egipcias y en papiros. En el panteón hindú, él observó, nos encontramos con la adoración del sol y del amanecer. El nombre del dios Indra significa el día traído por el sol, y el de la diosa Usa significa amanecer. ¿Puede la astronomía ser de ayuda a la egiptología? Se preguntó. ¿Puede ayudar a definir la medición de la antigüedad egipcia y babilónica? Cuando uno considera el Rig Veda hindú e inscripciones egipcias desde un punto de vista astronómico, Norman Lockyer escribió. Nos llama la atención, por el hecho de que en ambos, la temprana adoración y todas las primeras observaciones con relación al horizonte, esto fue así no solo del sol, pero igualmente cierto de las estrellas, que adornaban la expansión de los cielos. El horizonte, señaló, es el lugar donde el círculo que limita nuestra visión de la superficie de la Tierra y el cielo parecen juntarse. Un círculo, en otras palabras, donde el cielo y la tierra se tocan. Es allí donde los pueblos antiguos buscaban cualquier signo o presagio, lo que sus observadores estaban buscando. Desde que el del fenómeno más habitual era el de observar el horizonte en la salida y puesta del sol diariamente, era natural que esto fuera la base de las observaciones astronómicas antiguas y a otros fenómenos. Por ejemplo, la aparición o los movimientos de los planetas e incluso las estrellas, se relaciona con su levantamiento heliacal, su breve aparición en el horizonte oriental, cuando la Tierra que gira toca por pocos momentos el amanecer, cuando el sol comienza a subir, pero el cielo está muy oscuro para ver las estrellas.
Un observador antiguo fácilmente podría determinar que el sol siempre se eleva en el cielo oriental y se pone en el cielo occidental, pero habría señalado que en el verano, que el sol parece levantarse en un arco más alto que en invierno y los días son más largos. La astronomía moderna explica que esto es debido a que el eje de la Tierra alrededor del cual gira diariamente no es perpendicular a su trayectoria alrededor del Sol, es elíptica, pero está inclinado unos 23,5 grados hoy en día. Esto crea las estaciones y los 4 puntos en el movimiento aparente del Sol hacia arriba y hacia abajo en los cielos. El verano y los solsticios de invierno y la primavera, primaveral, y el equinoccio de otoño, que hemos descrito anteriormente. Estudiando la orientación de los templos antiguos y no tan viejos, Norman Lockyer encontró a los que él llamó templos del sol, eran de 2 tipos: aquellos orientados según los equinoccios y aquellos orientados según los solsticios. Aunque el sol siempre sale en el oriente y se oculta en el occidente, es solo en los días de los equinoccios que sale en cualquier lugar de la Tierra precisamente en el oriente y se oculta precisamente en el oeste, y Norman Lockyer por lo tanto los considera como templos equinocciales, para ser más universal que aquellos cuyo eje fue orientado según los solsticios. Debido al ángulo formado por el norte y el sur, para un observador en el hemisferio norte, el verano y el invierno, los solsticios dependía en dónde estaba el observador su latitud. Por lo tanto, los templos en mitad de verano eran más particulares, específicamente por su ubicación geográfica, e incluso elevación. Como ejemplos de templos equinocciales, Norman Lockyer mencionó al templo de Zeus en Baalbek, el templo de Salomón en Jerusalén, y la gran basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, todo orientado sobre un preciso eje, este-oeste. Con respecto a este último, él comentó estudios sobre la arquitectura religiosa que se describe como en el viejo San Pedro, el cual se comenzó a construir en el año 400 en Constantina y destruido en el alrededor del 1600, el día del equinoccio de primavera. Las grandes puertas del pórtico del espacio exterior se abrieron al amanecer y también la puerta oriental de la iglesia. Como la rosa del sol, sus rayos pasan a través de las puertas exteriores, luego a través de las puertas interiores y atraviesa todo el edificio, iluminando el altar mayor. Norman Lockyer agregó que la iglesia actual cumple con las mismas condiciones. Como ejemplos de templos solares o de verano, Norman Lockyer describió los principales santuarios chinos: Templo del Cielo en Pekín, donde el más importante de todas las celebraciones del Estado en China, el sacrificio realizado al aire libre en el altar del Templo del Cielo del Sur, se celebró el día del solsticio de invierno, el 21 de diciembre, y la estructura de Stonehenge, orientado para el solsticio de verano. Todo eso, sin embargo, fue solo un preludio a los principales estudios de Norman Lockyer en Egipto. Estudiando la orientación de los templos antiguos de Egipto, Norman Lockyer concluyó que los antiguos eran equinoccial y los siguientes de verano. Estaba sorprendido al descubrir que templos anteriores revelaron una mayor sofisticación astronómica que los siguientes, para que pretendían observar y venerar no solo la subida o la posición del sol, sino también la de las estrellas. Por otra parte, el santuario más temprano sugirió un culto mixto de sol-luna, que cambió de puesto a un equinoccio, es decir, un enfoque al sol. Ese santuario equinoccial, escribió, era el templo en Heliópolis, ciudad del sol en griego, el cual los egipcios llamaron Anu, también fue mencionado en la Biblia como On. Norman Lockyer calculó que la combinación de observaciones solares con el periodo de la brillante estrella Sirio, y con el aumento anual del Nilo, forman un triple conjunto en el cual se basó el calendario egipcio. Indicó que, en tiempo de los egipcios, el proceso de calcular el punto cero fue cerca del 3200 a.C. El santuario de Anu se conoce por las inscripciones egipcias, conmemoradas en el Benben, pájaro piramidión, la cual fue la sección cónica en la parte superior de la sagrada barca celestial, en el cual el dios Ra había llegado a la tierra del planeta de millones de años. Este objeto, generalmente se mantenía en lo más profundo del santuario en el templo, era puesta en exhibición pública una vez al año, y las peregrinaciones al santuario para ver y venerar el objeto sagrado continuó en tiempos de las dinastías. El propio objeto ha desaparecido durante milenios.
pero se ha encontrado una réplica del Benben hecha de piedra, mostrando al gran dios visible a través de la puerta, o escotilla de la cápsula. La leyenda del Fénix, el mítico pájaro que muere y resucita después de un cierto período, se remonta también a este santuario y a su veneración en el primer día del calendario egipcio, el primer día del primer mes que fue nombrado como el mes de Tot. En otras palabras, el festival Sed era una especie de fiesta del día de Año Nuevo, el cual no se celebra cada año, pero sino tras el paso de unos cuantos años. La presencia de ambos, el verano y el equinoccial, en el tercer milenio antes de Cristo, con el concepto de las cuatro esquinas. Dibujos e inscripciones encontradas en pasillo del templo describen una danza sagrada del rey. Fueron copiados, traducidos y publicados por Ludwig Borchardt, Kohn, Hermann Kess y Friedrich von Ising, en la obra titulada El objeto en el santuario del rey Neusr. Concluyeron que la danza representa el ciclo de la santificación de las cuatro esquinas de la tierra. La orientación equinoccial del templo apropiado y el del corredor de verano, se habla de los movimientos del sol, esto lleva a los egiptólogos a dar a la estructura el término de templo del sol. Encontraron más respaldo en esta designación cuando hicieron el descubrimiento de un barco solar, en parte talladas en la roca y en parte construido de ladrillos secados y pintados, enterrados bajo las arenas al sur del recinto del templo. Textos jeroglíficos con la medición del tiempo y el calendario en el antiguo Egipto, sostuvo que los cuerpos celestes atravesaban el cielo en barcos. A menudo, los dioses, o incluso los faraones deificados, que se unieron a los dioses después de la muerte, fueron representados en estos barcos, navegando por el firmamento de los cielos que se celebró en los puntos de cuatro esquinas. El próximo gran templo imitando claramente el concepto de plataforma con piramidión fue el de Neusr, que significa Templo del Sol. Pero ya estaba orientado totalmente a los solsticios desde su creación, después de haber sido planeado y ejecutado a lo largo de un eje, noroeste-sureste. Se construyó en el lado oeste del Nilo, cerca del actual pueblo de Deir el-Bahari, en el Alto Egipto, como parte de la Gran Tebas, por el faraón Mentuhotep I, hacia el año 2100 a.C. 6 siglos más tarde Tutmosis III y la reina Hatshepsut de la 18ª dinastía añaden sus templos a la orientación, fue similar pero no exactamente. Fue en Tebas, Karnak, que Norman Lockyer hizo su descubrimiento más importante, que sentó las bases para la arqueoastronomía. La secuencia de capítulos, hechos y argumentos en su libro, El amanecer de la astronomía, revela que la guía de Norman Lockyer a Karnak, y a los templos egipcios, pasó las evidencias europeas. La orientación de Basílica de San Pedro en Roma, y la información sobre el rayo de luz en el amanecer del equinoccio de primavera. Y ahí estaba en la plaza de San Pedro, un grabado en madera, dibujo de que Norman Lockyer incluyó, con sus sorprendentes similitudes a Stonehenge, miró el Partenón en el santuario principal de Atenas, Grecia y encontró que, hay en el antiguo Partenón, un edificio que puede haber estado parado desde el momento de la guerra de Troya y el nuevo Partenón, con un patio exterior muy parecido al de los templos egipcios, pero con su santuario más casi en el centro del edificio. Fue por la diferencia de dirección de estos dos templos en Atenas, que me llamó la atención al tema. Dibujos de los planos de diseño de varios templos egipcios, donde las orientaciones parecían variar desde los primeros edificios a los construidos más recientes, y se le vino a la mente por lo evidente lo de dos templos consecutivamente en un lugar no muy lejos de Tebas llamado Medinet Habu, y señaló la similitud entre estos templos egipcio y griego. Esta la diferencia de la orientación, desde un aspecto puramente arquitectónico, debió haber sido paralelo y con la misma orientación axial. Podría resultar ligeramente alterado la orientación de los cambios en la amplitud, la posición en el cielo, del sol, o estrellas, causadas por los cambios en la oblicuidad de la Tierra. Se preguntaba y sentía que la respuesta era afirmativa. Ahora sabemos que los solsticios resultan del hecho de que el eje de la Tierra está inclinado con respecto a su plano de la órbita alrededor del Sol, y los puntos más altos coinciden con la inclinación de la Tierra. Pero los astrónomos establecieron que este ángulo no es constante.
los movimientos de un lado a otro de la Tierra, como el lanzamiento de la nave, de lado a lado, tal vez el resultado de un golpe muy poderoso recibió en su pasado, si la colisión original que puso la Tierra en su órbita actual, o el choque de un enorme meteorito hace 65 millones de años, que puede haber extinguido a los dinosaurios. La inclinación actual de unos 23,5 grados puede disminuir tal vez a 21 grados y por otro lado aumentar a más de 24 grados, nadie lo puede asegurar, puesto que el cambio incluso de 1 grado dura miles de años, 7000, según Norman Lockyer. Tales cambios en la oblicuidad resultan en los cambios de los puntos más altos del Sol. Esto significa que un templo construido a una precisa orientación de verano en un momento dado, ya no está alineado correctamente a esa orientación en cientos, y sin duda en varios miles años más tarde. La innovación magistral de Norman Lockyer fue esta. Mediante la determinación de la orientación de un templo y su longitud geográfica, fue posible calcular la oblicuidad que prevaleció en la época de construcción. Y mediante la determinación de los cambios en la oblicuidad durante milenios, fue posible concluir con certeza suficiente cuando el templo fue construido. La tabla de oblicuidad, afinada y hecha más precisa durante el último siglo, muestra el cambio en el ángulo de inclinación de la Tierra en intervalos de 500 años, volviendo de los actuales 23, 27 grados, a los 23,5 grados. Norman Lockyer, aplicando sus conocimientos, medidas extensas, principalmente en el gran templo de Amon-Ra en Karnak. Este templo, habiendo sido ampliado y aumentado por varios faraones, consta de dos principales estructuras rectangulares construidas consecutivamente en un eje sureste-noroeste, lo que significa una orientación de verano. Norman Lockyer concluyó que el propósito de la orientación y la disposición del templo era permitir que un rayo de sol que viniera de tal dirección en el día del solsticio atravesara a lo largo del pasillo, pasar entre dos obeliscos y alumbrara al Santo de los Santos con un destello de luz divina en el santuario que se encontraba en lo más profundo del templo. Norman Lockyer notó que el eje de los dos templos consecutivos no fue orientado de manera similar. El nuevo eje representó un solsticio resultante de una oblicuidad, algo más pequeña que el eje mayor. Las dos oblicuidades determinadas por Norman Lockyer muestran que el templo mayor fue construido hacia el año 2100 a.C. y el más reciente hacia el año 1200 a.C. Aunque las investigaciones más recientes, especialmente las de Gerald Stanley Hawkins, sugieren que el rayo del sol, en el solsticio de invierno, estaba destinado a ser visto desde una parte de los templos el cual Gerald Stanley Hawkins había llamado, el alto cuarto del sol, y no como un rayo que atraviesa a lo largo del eje, la revisión de ninguna manera cambia la conclusión básica de Norman Lockyer, con respecto a la orientación de verano. De hecho, más descubrimientos arqueológicos en Karnak corroboran la innovación principal de Norman Lockyer, de que la orientación de los templos cambiaba en los tiempos para reflejar los cambios en la oblicuidad. Por lo tanto, la orientación podría servir como referencia de la construcción de los templos. Los avances arqueológicos confirmaron que la construcción de la parte más vieja coincidía con el comienzo del reinado medio, en la 11ª dinastía hacia el 2100 a.C. Reparaciones, demoliciones y reconstrucciones continuaron a través de los siguientes siglos por faraones de las siguientes dinastías. Los dos obeliscos fueron instalados por los faraones de la 18ª dinastía. La fase final fue bajo el faraón Seti II de la 19ª dinastía, que reinó en 1216 al 1210 a.C., todo como Norman Lockyer había determinado. Arqueoastronomía, o astroarqueología como Norman Lockyer lo había llamado, había demostrado su mérito y validez. Al principio de este siglo Norman Lockyer puso su atención en Stonehenge, habiendo llegado al convencimiento de que el fenómeno que había descubierto dirigía la orientación de los templos en la antigüedad, así como se hizo también en el Partenón de Atenas. En Stonehenge, viendo al eje desde el centro a través del círculo de Sarsen, claramente habla de una orientación para el solsticio de verano, y Norman Lockyer realizó sus medidas en consecuencia. La piedra del talón, concluyó, era el indicador donde el punto del horizonte que se esperaba que pasara el amanecer.
y el aparente cambio de la piedra, con la ampliación y reordenación de la avenida, le sugerían a él, de que a pesar de los siglos y que los cambios en la inclinación de la Tierra cambiaran el punto de salida del Sol, aunque fuese levemente, la gente encargada de Stonehenge siempre mantuvo la mirada en el ajuste de la línea. Norman Lockyer presentó sus conclusiones en Stonehenge y en otros monumentos de piedra británicos en 1906. Se pueden resumir en un dibujo. Se supone que el eje que comienza en el altar de piedra, pasa entre las piedras Sarsen numeradas 1 y 30, por la avenida, hacia la piedra del talón como el principal pilar. El ángulo de inclinación indicado por tal eje, lo llevó a sugerir que Stonehenge fue construido en 1680 a.C. No hace falta decirlo, esa fecha tan temprana en ese momento era absolutamente sensacional, hace un siglo, cuando los estudiosos todavía pensaban que Stonehenge era de los tiempos del rey Arturo. Los refinamientos en los estudios de la oblicuidad de la Tierra, ajustes hechos ahora para los márgenes de error y la determinación de las distintas fases de Stonehenge no han disminuido la contribución básica de Norman Lockyer. Aunque el tercer Stonehenge, que es lo que esencialmente vemos hoy en día, está datado alrededor del 2000 a.C., es generalmente aceptado que la piedra del altar fue eliminada cuando la remodelación comenzó hacia el año 2100 a.C., con el doble círculo azulado del segundo Stonehenge, y que nuevamente fue construido donde está ahora solo, cuando se reintrodujeron las piedras azuladas y cavaron los agujeros, esa fase, designada como el tercer Stonehenge B, no ha sido definitivamente fechada. Está en un rango entre el 2000 a.C. El tercer Stonehenge A, 1550 a.C. El tercer Stonehenge C, posiblemente en el 1680 a.C., fecha a la que llegó Norman Lockyer. Él no descartaba una fecha mucho antes para las fases previas de Stonehenge. Esto también se compara bien con la fecha actualmente aceptada de 2900-2800 a.C. para el primer Stonehenge. La arqueoastronomía se suma así a los hallazgos arqueológicos y la datación por radiocarbono para llegar a las mismas fechas para la construcción de las diferentes fases de Stonehenge, los tres métodos separados corroborándose mutuamente. Con una determinación tan convincente de las fechas de Stonehenge, la cuestión relativa a sus constructores se convierte más conmovedor. ¿Quién, alrededor del 2900-2800 a.C., poseía el conocimiento de la astronomía, por no decir nada de ingeniería y arquitectura, para construir ese calendario, equipo, alrededor del 2100-2000 a.C.? Para reorganizar los distintos componentes de la misma y alcanzar un nuevo realineamiento? ¿Y por qué fue la realineación tan necesaria o deseada? La transición de la humanidad del Paleolítico, Edad de Piedra, que duró cientos de miles de años, al Mesolítico, Edad de Piedra Media, ocurrió abruptamente en el antiguo Cercano Oriente. Allí, alrededor del 11.000 a.C., justo después del diluvio, según nuestros cálculos, la deliberada agricultura y la domesticación de animales comenzaron en una abundancia o cantidad excesiva impresionante. Evidencias arqueológicas y otras, más recientemente ampliadas por estudios de patrones lingüísticos, muestran que la agricultura mesolítica se extendió desde el Cercano Oriente a Europa, como consecuencia de la migración de personas que poseen dichos conocimientos. Alcanzó la península ibérica entre el 4500 y 4000 a.C., el borde occidental de lo que es hoy Francia y las tierras bajas entre 3500 y 3000 a.C., y las islas británicas entre 3000 y 2500 a.C. Pronto después de eso fue que el pueblo del Vaso, que supo hacer utensilios de arcilla, llegaron a la escena de Stonehenge. Pero para entonces el antiguo Cercano Oriente estaba ya bien pasado el Neolítico, nueva edad de piedra, que comenzó allí alrededor de 7400 a.C., y cuya seña de identidad era la transición de la piedra a la arcilla, a los metales y la aparición de asentamientos urbanos. Por el momento esta fase alcanzó las islas británicas con la llamada cultura de Wessex después del 2000 a.C. En el Cercano Oriente la gran civilización de Sumer ya tenía más de 2000 años de antigüedad, y la civilización egipcia, más de 1000 años.
Sí, como todos coincidimos, el sofisticado conocimiento científico que se requería para la planificación, el asentamiento, la orientación y la construcción de Stonehenge tuvieron que venir de fuera de las Islas Británicas. Las anteriores civilizaciones del cercano Oriente parecen ser las únicas fuentes de tal conocimiento en el momento. Fueron los templos del Sol de Egipto, entonces, los prototipos de Stonehenge. Hemos visto en las fechas establecidas para las diferentes fases de Stonehenge, ya existían en Egipto templos elaborados que estuvieron orientados astronómicamente. El templo del Sol equinoccial en Heliópolis fue construido en el tiempo 3100 a.C., cuando la realeza comenzó en Egipto, sino un poco antes, varios siglos antes de Stonehenge. La construcción de la fase más antigua del templo de verano y orientado a Amon-Ra en Karnak tuvo lugar hacia el año 2100 a.C., una fecha coincidiendo con la fecha para la remodelación de Stonehenge, quizás no por casualidad. Por lo tanto, es teóricamente posible que gente del Mediterráneo egipcio, o con conocimiento egipcio, podría de alguna manera ser responsables de la construcción del primer, segundo y tercer Stonehenge, en los tiempos que eran imposibles para los pobladores de la zona. Mientras que, desde un punto de vista de la sincronización, Egipto podría haber sido la fuente del conocimiento necesario, deberíamos de molestarnos por la diferencia crucial entre todos los templos egipcios y Stonehenge. No importa si su orientación era equinoccial o de verano, ninguno de los templos egipcios eran circulares como los Stonehenge, que lo habían sido durante todas sus etapas. La mayoría de las pirámides eran con base cuadrada. Los podios de los obeliscos y piramidión eran cuadrados. Los numerosos templos eran todos rectangulares. Con todas las piedras de Egipto, ninguno de sus templos fue un Stonehenge. Desde el principio de los tiempos de las dinastías en Egipto, con distintas civilizaciones egipcias no hay alguna con la cual se pueda vincular la aparición. Fueron los faraones de Egipto los que contrataron a los arquitectos y albañiles, los sacerdotes y los sabios y decretaron la planificación y construcción de los maravillosos edificios de piedra del antiguo Egipto. Sin embargo, ninguno de ellos parece haber diseñado, orientado y haber construido un templo circular. ¿Qué pasa con esos famosos navegantes, los fenicios? No solo llegaron a las Islas Británicas, principalmente en busca de estaño, sino demasiado tarde para haber construido el primer Stonehenge y también el segundo y el tercero, pero ninguno de su arquitectura del templo tiene cualquier semejanza con la esencia enfáticamente circular de Stonehenge. Podemos ver un templo fenicio representado en la moneda de Biblos, y es ciertamente rectangular. En la vasta plataforma de piedra de Baalbek en el Líbano, la gente después de la gente, y los conquistadores después de conquistadores, construyeron sus templos precisamente sobre las ruinas y de acuerdo con la disposición de templos anteriores. Estos, como las últimas ruinas existentes de la época romana representaron un templo rectangular, área negra, con un patio cuadrado. El pabellón de entrada en forma de diamante, es una adición puramente romana. El templo está claramente orientado en un eje, este-oeste, mirando hacia el este directamente al sol en el amanecer, lo cual lo hace un templo equinoccial. Esto tal vez no nos debería sorprender, ya que en la antigüedad este sitio fue llamado también Ciudad del Sol, Heliópolis por los griegos, Bet-Semes, Casa del Sol, en la Biblia, en tiempos del rey Salomón. Esa forma rectangular y el eje, este-oeste, no eran una moda pasajera fenicia, es evidente y claro aún más por el templo de Salomón, el primer templo de Jerusalén, que fue construido con la ayuda de arquitectos fenicios de Hiram, rey de Tiro. Era una estructura rectangular en un eje, este-oeste, mirando hacia el este, construida sobre una gran plataforma artificial. Sabatino Moscati, en su obra titulada El mundo de los fenicios, declaró sin cualificación: si no hay suficientes restos de templos fenicios, el templo de Salomón en Jerusalén, construido por obreros fenicios, el cual es descrito en detalle en el Antiguo Testamento, los templos fenicios deben haberse asemejado mutuamente. Y ninguno de ellos era circular. Los círculos se aparecen, como en el caso de otros pueblos sospechosos del Mediterráneo, los micénicos, el primer pueblo helénico de la antigua Grecia.
Pero estos eran en un principio lo que los arqueólogos llaman tumbas de círculos, fosas, rodeados por un círculo de piedras, las cuales después se convirtieron en tumbas circulares ocultadas bajo un montículo cónico de tierra. Pero eso había tenido lugar alrededor del año 1500 a.C. Y el más grande de ellos, llamado el Tesoro de Atreo, debido a los artefactos de oro que se encontraron alrededor de los muertos, datan alrededor del 1300 a.C. Los arqueólogos que se adhieren a la conexión de los micénicos comparan tales montículos funerarios mediterráneos orientales a la colina Silbury, en el área de Stonehenge, o a uno en Newgrange, cruzando el mar irlandés en el valle de Boyne, en County Meath, en Irlanda. Pero la colina Silbury ha sido determinada por la datación del carbono, que han sido construidos 2200 a.C., a más tardar, y la tumba de Newgrange, en casi al mismo tiempo, casi 1000 años antes del Tesoro de Atreo y otros ejemplos micénicos. El periodo de los montículos funerarios micénicos, por otra parte, se eliminan por estar aún más lejos del primer Stonehenge. De hecho, los montículos funerarios en las Islas Británicas tienen características similares, en la construcción y en el momento, para esos montículos en el Mediterráneo occidental más oriental, como en el de los Millares al sur de España. Sobre todo, Stonehenge nunca ha servido como un lugar de enterramiento. Por todas estas razones, la búsqueda de un prototipo o una estructura circular que sirve a propósitos astronómicos debe continuar más allá del Mediterráneo oriental, más antigua que la civilización egipcia y que poseían un conocimiento científico mucho más avanzado. La civilización de Sumer habría sido la adecuada, teóricamente, como la fuente principal de Stonehenge. Entre los sorprendentes logros sumerios están sus grandes ciudades, una lengua escrita, literatura, escuelas, reyes, tribunales, leyes, jueces, comerciantes, artesanos, poetas, bailarines. Las ciencias florecían en los templos, donde los secretos de números y de los cielos de las matemáticas y la astronomía se guardaban, enseñado y transmitido por generaciones de sacerdotes, que realizan sus funciones dentro de las paredes de los edificios sagrados. Estos edificios contenían santuarios dedicados a varias deidades, residencias, trabajo y lugares de estudio para los sacerdotes, almacenes y otros edificios administrativos, y como dominante principal la característica que sobresale del recinto sagrado es el zigurat, una pirámide que se eleva hacia las nubes en partes, generalmente en 7. La parte superior era una estructura con varias cámaras, que pretendía literalmente hacer la residencia del gran dios como centro de culto, como los estudiosos lo llaman, en la ciudad. Un buen ejemplo de diseño de estos recintos sagrados con su zigurat, es una reconstrucción basada en descubrimientos arqueológicos en el recinto sagrado de Nippur, Nibru en sumerio, la sede desde los primeros días del dios Enlil. Muestra un zigurat con una plaza de base dentro de un recinto rectangular. La suerte quiso que los arqueólogos también desenterraran una tablilla de arcilla sobre la cual un cartógrafo antiguo dibujó un mapa de Nippur. Muestra claramente el sagrado recinto rectangular, con el zigurat de base cuadrada, la leyenda, en escritura cuneiforme, que indica su nombre, el Ekur, que significa casa, que es como una montaña. La orientación del zigurat y templos era tal, que las esquinas de las estructuras señalaban a los 4 puntos cardinales de la brújula, para que los lados de la estructura miraran al noreste, suroeste, noroeste y sureste. Para orientar las esquinas de los zigurats sin brújula, a los puntos cardinales no fue un logro fácil. Pero era una orientación que hizo posible escanear los cielos en muchas direcciones y ángulos. Cada etapa del zigurat proporciona un punto de vista más alto y así un horizonte diferente, ajustable a la ubicación geográfica. La línea entre las esquinas hacia oriente y hacia occidente, proporcionó la orientación equinoccial. Los lados de verano dieron vistas al amanecer o al atardecer, en ambos solsticios de verano como en solsticios de invierno. Los astrónomos modernos han encontrado muchas de estas orientaciones observacionales en el famoso zigurat de Babilonia. El sitio era conocido en la temprana tradición irlandesa por varios nombres que todos señalan como Brugh Engusa, que significa la casa de Angus, hijo del dios principal del panteón celta, los cuales habían llegado a Irlanda desde el otro mundo.
El dios principal era conocido como Dagda, que significa el buen dios. Es realmente increíble encontrar el nombre de la deidad principal del mundo antiguo en todos estos diversos lugares, en Sumer y Susiguratel, de Ana, también en el que se encuentra en Uruk, y en Heliópolis que se encuentra en Egipto, cuyo nombre verdadero era Anu. Y en una muy lejana Irlanda, esto podría ser una pista importante y no solo una coincidencia insignificante, llega a ser posible cuando examinamos el nombre del hijo de este dios principal, llamado Angus. Cuando el sacerdote babilonio Berosus escribió, alrededor de 290 a.C., la historia y la prehistoria de Mesopotamia y de la humanidad, según los registros sumerios y babilónicos, él, o los sabios griegos que copiaron sus obras, deletreó el nombre de Enki, o Anes. Enki era el líder del primer grupo de Anunnaki en llegar a la Tierra, en el Golfo Pérsico. Fue el científico jefe de los Anunnaki, y el que escribió todo conocimiento sobre los objetos enigmáticos que con nuestros conocimientos actuales, podría compararse a los discos de memoria de una computadora. Él era hijo de Anu. Fue tal vez a continuación el dios que en los mitos protoceltas se convirtiera en Angus, el hijo de Dagda. Todo lo que sabemos, nos lo enseñaron los dioses, señalaban y expresaban en varias ocasiones los sumerios. Fue, entonces, no los pueblos antiguos, pero los antiguos dioses que crearon Stonehenge,